gracias a Sara Arcila de Tiempo de Impacto y Cristo para las Naciones. Bienvenidos a la primera cumbre para líderes cristianos. Estoy supremamente feliz de que hagas parte de esta cumbre tan especial donde como líderes vamos no solamente a fortalecer nuestro carácter, a encontrar nuestra identidad, sino también a tener todas las herramientas necesarias que necesitamos para tener un ministerio y una vida cristiana de éxito. Para comenzar esta cumbre me acompaña Julio César Rojas, un gran amigo. Él es pastor. Además de eso, es candidato a doctor en teología, comunicador social, coach de vida, es también teniente de la Reserva Naval y director de experiencias de su fundación Ventura, que es el ministerio que Dios le ha regalado junto con su esposa, a través del cual se han dedicado desde hace más de 10 años a rescatar el corazón del hombre para así tanto transformar la familia como la sociedad. Así que estamos con un hombre maravilloso de Dios que nos va a estar compartiendo hoy acerca del tema tan importante que es la identidad del líder. Julio, bienvenido a esta cumbre y gracias por hacer parte. Sara, muchas gracias a ti, de verdad que es un honor hacer parte de esta cumbre. Te felicito por esa iniciativa que sé que viene de parte del corazón de Dios. Perfecto, Julio, no, gracias a ti. Julio, cuéntanos un poco acerca de ti, del ministerio que el Señor les ha regalado a ti y a tu esposita. Bueno, quiero decirte en primer lugar que soy un hijo de Dios, soy un hombre de fe y guerrero de Cristo. Casado, tengo una hermosa hija y así es, hace aproximadamente unos 15 años venimos trabajando por el rescate del corazón del hombre para restaurar su familia y transformar la sociedad. Fuimos llamados, fuimos apartados y de verdad que disfrutamos mucho lo que hacemos a través de las diversas experiencias y pues que más adelante irás conociéndolos también los que están en este momento observando. Perfecto. Julio, cuéntanos qué entendemos por identidad y por qué es tan importante para el líder cristiano. Bueno, gracias por la pregunta. De verdad que es algo que siempre cuando estamos en las conferencias, en los eventos, preguntamos, ¿no? ¿Quién eres? Y respondemos desde el rol. Yo soy ingeniero, arquitecto, médico, y generalmente esta respuesta está amarrada al rol, es decir, a lo que hacemos. Pocas veces encontramos una respuesta que nos dirija a lo que pues nosotros somos. Si tú te vas al diccionario, encontramos que es un conjunto de rasgos o características de una persona que permiten distinguirse de otras, ¿cierto? Entonces la identidad es algo que te hace único, ¿cierto? Es un sello, es algo que tú eres más que lo que tú haces. ¿Y por qué es importante tener esto claro? Porque va a ser el punto de partida para que tu vida tenga una realización y un verdadero éxito, ¿cierto? Si tú tienes clara tu identidad, ¿ya? Si tú sabes quién eres, vas a poder desarrollar muchas de las cosas que tú tienes en tus potenciales, en tus habilidades, en tus fortalezas, pero teniendo claro esa base, porque no hablamos de una posición, sino de una condición. Entonces, es muy importante, en primer lugar, saber quién eres, cuál es tu identidad. ¿Y de dónde crees tú que proviene esa falta de identidad? Porque creo que los grandes problemas del ser humano provienen de esa falta de identidad, pero ¿de dónde esa persona carece de identidad y por qué? Muy bien, ahí es donde viene entonces algo bien especial. Cuando estábamos hablando de la identidad de lo que era, ¿cierto? Y hablamos ya entonces de una falta de identidad. Hay algo que pasó en el huerto del Edén, ¿sí? Y el mayor problema, mayor situación que nosotros perdimos allí a causa del pecado, no fue ni siquiera la eternidad, ni siquiera que podamos haber disfrutado de la naturaleza o de esto, sino que fue la relación con el Padre. Cuando nosotros en el huerto del Edén, ahí entra el pecado, lo que perdemos es esa relación con el Padre. ¿Y por qué? Porque es precisamente el Padre quien da la identidad.
El padre es quien da la identidad. En una persona, de los 0 a los 12 años, se va formando esa identidad. Y de los 12 a los 20 encontramos o vamos formando nuestro propósito. Imaginen la orfandad del alma que habíamos tenido, que hemos tenido y que aún muchos tienen, ¿sí? A causa de esa separación. Cuando no encontramos quién es nuestro padre y de quién somos hijos, encontramos muchos de los problemas que aquejan actualmente a la sociedad. Por eso es que en Juan 14:18 Jesús dijo, ya no os dejaré huérfanos, ¿sí? Porque ya en Cristo, recuerden que la cruz no es el destino, no es el final, la cruz es el camino, ¿sí? Nosotros, y cuando viene en Juan 1:12, les doy la potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Entonces, la identidad, ¿sí? Parte de quién soy. Yo soy hijo, ¿ya? Soy hijo de Dios. Cuando yo me acerco, cuando yo tengo mi relación con Jesucristo, por eso es a los que me recibieron, ¿cierto? Y también Romanos 8:14 que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Cuando nosotros recibimos al Padre y cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo y somos guiados por el Espíritu Santo, somos hijos de Dios. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque resulta que si nosotros tenemos identidad, ¿sí? Hay 3 cosas en nuestra vida que se nos da. Seguridad, protección y provisión. Solamente quiero que te hagas una imagen mental. Piensa en un padre que sostiene a su bebé de 8, 9, 10 meses. Hago una pregunta. ¿Será que el niño conoce el nombre de su papá? ¿Será que el niño sabe cuánta plata tiene en el banco? ¿Será que tiene cuánto ahorra o qué es lo que hace con su vida? No. Lo único que él sabe es que él es su padre, que su padre le ama y tiene seguridad en sus brazos, protección y tiene provisión. No, es hermoso esto que nos estás compartiendo. Recuerdo mucho una conversación contigo donde me explicabas esto y yo dije, wow, como líderes necesitamos saber esto porque nos llenamos de títulos, si bien los profesionales, como nos presentamos, pero también a nivel ministerial nos pasa mucho esto, que ya pasamos entonces de, no, yo ya tengo una identidad súper clara en Dios porque soy pastor o porque soy profeta o porque soy evangelista. Y es muy chévere esto que nos estás compartiendo porque realmente el primer título que debemos tener es el título de hijo y no hay título que se compare con este. Cuéntanos, Julio, ¿qué pasa cuando un líder carece de identidad? ¿Cómo esto se ve reflejado de manera negativa tanto a nivel familiar como a nivel ministerial? Bueno, hay algo bien interesante y está en Juan 13, 3 y 4. Recuerden que Jesús tenía claro quién era y eso es importante saberlo. Jesús es nuestro modelo y Jesús tenía claro quién era. En Juan 13 está lo que habla de la última cena. El trabajo más, digámoslo así, denigrante que había en la época de los judíos, en la época cuando Jesús estuvo en la tierra, era lavarle los pies, ¿sí? Recuerden que pues, llegaban con los pies empolvados y todo y tenían que llegar limpios a la mesa, a sentarse. En ese momento había un esclavo que hacía esa labor, ¿sí? Entonces tomaba y lavaba los pies de las personas, el esclavo era el trabajo más humilde y hasta despreciado. Nadie quería hacer eso. Jesús, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que habían salido de Dios y que a Dios iban, dice que se levanta de la cena, se quita su manto y tomando una toalla se ciñó. Cuando él empieza a lavar los pies a los discípulos, hay una gran enseñanza frente a la identidad. Cuando tú sabes quién eres, no hay rol o asignación que sea más importante, por grande o pequeña que sea, ¿sí? Que te desvalorice.
Jesús, por eso dice que se humilló hacia lo sumo, ¿sí? Que se hizo hombre. Dios se humilla y se hace hombre. Entonces, en este momento, cuando estamos hablando de lavar los pies, ¿cómo es la mirada de alguien que está lavando los pies? De abajo hacia arriba, ¿cierto? Y es la posición donde Jesús quiso que los discípulos estuvieran. Aún ver a los demás como más grandes que nosotros mismos, humillarnos, ¿de acuerdo? Y poder en ese momento, poder decir, mira, aquí estoy, mirándote hacia arriba, estoy en una posición, pero porque yo sé quién soy. Yo soy un hijo de Dios. Entonces, quien no tiene clara esa identidad, su rol, ¿sí? Es lo que lo determina. Entonces vemos al pastor, al ministro, que si no tiene clara esa identidad, se escuda, digámoslo así, detrás de ese papel, ¿cierto? De eso que juega, de esa asignación. Pasa mucho, por ejemplo, tú dijiste, yo soy militar, en los militares hay un caso bien particular, y es, tú siempre tienes un uniforme y estás generalmente mandando, ¿no? Dando órdenes, dando órdenes. Un día, cuando tú tienes un alto rango, llega un momento y te llega una carta, y te llaman ¿a qué? A calificar servicios. Es decir, ya no vas más. Al otro día, te quitan el uniforme. ¿Y cuánta depresión, cuántos problemas, cuántas situaciones hay cuando una persona que lo definía su rol, lo que él hacía, y ya no lo es, tiene muchos problemas para adaptarse nuevamente a una vida normal? Porque su identidad la han puesto en lo que hacen. Y eso pasa en la política, en la empresa, en los escenarios que tú quieras. Porque si ya no es doctor, si ya no es el alcalde, si ya no es el ministro, entonces ¿ahora qué vas a hacer? Hay que tener cuidado con esto, porque el rol o la asignación no es lo que nos mide. Y tú lo decías, cuando llegó el bautizo, después de ser bautizado Jesús, ¿sí? Y eso lo encontramos en Mateo 3:17. ¿Qué es lo que pasa? Dice que llega una voz del cielo y dice, entonces una voz que venía del cielo dijo, este es mi hijo, en quien tengo contentamiento, a quien amo. Jesús tenía los 5 ministerios, profeta, maestro, evangelista, apóstol, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Dios le da el título mayor sobre todo, y es hijo. No, esta es una verdad increíble y yo quisiera saber cómo esto también, la falta de identidad trae repercusión a nivel personal. ¿Cómo tú crees que esto puede afectar un matrimonio, una familia? ¿Cómo un líder sin identidad también transmite eso a sus hijos? O sea, no solamente afecta a nivel ministerial, sino también personal. ¿Qué tipo de repercusiones podemos ver a nivel familiar? El primer ministerio que nosotros tenemos es la familia. Eso es fundamental. Yo no puedo gobernar una iglesia, no puedo gobernar lo que Dios me ha dado si no gobierno primero mi casa, ¿cierto? Aún mi propia vida. Yo tengo que ser líder antes de otros, líder de mi propia vida. Si yo no tengo claro quién soy, ¿sí? Creo muchos problemas a mi alrededor, porque entonces las decisiones que tomo van a ser basadas bajo mis circunstancias, mi papel o lo que muchas veces yo desempeño. Yo soy hijo de pastor y a veces nos reuníamos los hijos de los pastores a conversar y había un común denominador. Generalmente los hijos de los pastores no quieren ser pastores porque han visto el ejemplo de sus padres donde los ha definido más el hacer que el ser. Y entonces como que las prioridades las invierten. Entonces es que tengo que servir al Señor, es que tengo que estar en la iglesia, es que tengo que estar las ovejas. Y muchas veces por darnos a los otros perdemos lo que es más importante, nuestra familia. Entonces en esto, en primer lugar, yo tengo que tener claro quién soy, a quién le sirvo, pero en esa medida de que a quién le sirvo, cómo tengo una libertad en la cual tengo las prioridades en orden, ¿sí? Entonces, si yo primero tengo claro que debo ser líder de mi propia vida y liderar mi familia, ¿sí? Esa identidad
me va a permitir a mí tener clara esa situación. Ahora, recuerden que en Mateo 4:6, Jesús fue tentado. Si eres hijo de Dios, échate abajo, ¿cierto? Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, ¿no es cierto? Entonces, mire cómo Jesús es tentado. Y nosotros también muchas veces estamos siendo tentados, ¿ya? A tener nuestra identidad aún en cosas materiales, ¿sí? Nosotros somos por lo que tenemos. Es que si tengo el carro de última modelo, o tengo la casa, o vivo en este barrio, tengo un estatus, eso me da identidad. Y eso también produce daño, porque ¿qué le estoy enseñando yo a mis hijos? ¿Qué le estoy enseñando yo a esa generación? ¿Qué estoy sembrando? Por eso es que en alguna oportunidad escuché que uno no debe dejar herencia, sino legado. Herencia es lo que dejas a las personas, legado es lo que siembras en sus corazones. Y eso es muy importante, Sara, porque cuando yo tengo la identidad clara y siempre mi vida es regida por esa identidad, lo que soy, eso es lo que yo también transmito y enseño, porque la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Cuando mis hijos me ven, ¿cierto? De quién dependo, quién es mi sustento, quién es el que me ha llamado, cómo tengo esa intimidad con él. Ellos están viendo eso, mi esposa, ¿cierto? Todo eso que hace que precisamente yo pueda dejar ese legado que siempre quería. Muy bien, esto entonces en cuanto a nosotros como líderes, saber el legado que tenemos que dejar a nivel familiar. Yo quisiera preguntarte entonces, de acuerdo a esta respuesta, cómo también nosotros como líderes necesitamos sanar nuestra infancia, porque muchas veces, quizás muchos nacimos en hogares cristianos, bueno, yo no, algunas personas como mi esposo, y esto hace que tengan una identidad mucho más clara, más fuerte, pero cómo reconocer que necesitamos sanar y hacerlo. El tema cuando fuimos muy heridos desde pequeños y eso hace que tengamos de pronto distorsionada nuestra identidad. Nosotros necesitamos a Cristo, definitivamente. Él es quien llega y hace la diferencia en todo. Nosotros hay un antes y un después de conocer al Señor. Y más que una religión, no estamos hablando de eso, es una relación. Y hay algo que nos reconcilia, que hace Cristo, y es reconciliarnos con el Padre. Por eso es que nuestra identidad es sana cuando podemos conocer al Padre. Es interesante que Romanos 8 nos hable, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Por el espíritu nosotros podemos clamar, nosotros podemos llamar a papá y decirle, tú eres nuestro Padre. Porque la herida, una de las heridas más profundas que nosotros tenemos es la herida del Padre. Recordemos la orfandad que viene desde el Edén. Recordemos esa separación. Recordemos que es papá que nos da identidad. Al tener a Cristo, nosotros somos reconciliados con el Padre y papá viene a sanar nuestras heridas. Hay algo importante y me pasó. Cuando uno llega a la iglesia y empieza y le dicen que Dios es tu Padre, y si uno tiene un problema con su Padre terrenal, ahí es donde encuentra como, venga, pero ¿cómo así? Y por eso es muy importante lo que tú decías, que nosotros debemos sanar, ¿sí? Esas heridas con papá, con ese padre o con la mamá, y al sanar la herida, nosotros podemos ya no tener la imagen distorsionada que tenemos de papá. ¿Cómo lo hacemos? Jesús nos presenta un hecho bien interesante cuando Pedro le negó 3 veces. Él lo había anunciado y lo había dicho. Cuando Pedro niega a Jesús, después de que Jesús muere y resucita al 3er día, cuando se aparece nuevamente a los discípulos. Recuerden que hay un momento en el cual se encuentra con los pesqueros otra vez en la barca.
y los está esperando allí en la playa. Pedro viene, lo reconoce. Y Jesús le pregunta 3 veces que si lo ama. Cada vez que Jesús le pregunta a Pedro, es porque le está sanando una vez, una vez, una vez. 3 veces te negó, 3 veces te pregunta. Jesús quiere sanar nuestros corazones, quiere ir a ese lugar, quiere llevarte a través de su Espíritu Santo a esa situación dolorosa, a eso donde se afectó aún tu identidad, donde no tuviste un padre que te formara una identidad sana. Y Él lo quiere hacer, Él lo sana. El Espíritu Santo ha llegado de manera milagrosa, maravillosa, a sanar lo más profundo del corazón. ¿Se olvida? No. Yo tengo una herida acá, 33 puntos, pero ya no duele. Yo recuerdo lo que pasó, claro, perfectamente, pero no duele, porque de esa manera, así como se sanó, Cristo es bálsamo para nuestras heridas y Él sana todas nuestras dolencias. Amén, amén, qué bonito. Realmente sí podemos como líderes tener una identidad clara en Dios y esto va a beneficiar mucho nuestro alrededor, nuestra vida personal primeramente y también pues nuestro ministerio. Julio, ¿cómo mantenernos firmes y claros en esta identidad en un mundo posmoderno donde sentimos tanta presión, donde esto obviamente es una verdad absoluta que es Jesús, pero para la gente simplemente no lo es? ¿Cómo mantener clara esa identidad? Jesús nos lo enseñó, Juan 5:19. Jesús les dijo, les aseguro que yo, el Hijo de Dios, no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Solo hago lo que hace Dios, mi Padre. Mira, solo a través de una intimidad, una relación personal, nosotros podemos estar allí. Hay una frase, creo que fue Einstein, que decía, el hombre solo es grande cuando está de rodillas ante Dios, de pie ante los hombres. Jesús lo hacía. La relación de Jesús con su Padre era constante. Le buscaba, le anhelaba. Si nosotros tenemos una relación con Dios, podemos estar y hacerle frente. Porque es que decimos otra vez en Juan 15, ustedes son los pámpanos, yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Y nada es nada. Sostenernos, aguantar las tormentas, las vicisitudes, los problemas, es nada. Aferrados al Padre, estando unidos a la vid verdadera, es que nosotros podemos obtener la victoria. Él lo hacía. Y mira lo que hacía, qué tan tremendo. Jesús decía, yo no hago las cosas por mí, yo hago lo que debo hacer a mi Padre. Cuando Jesús iba y sanaba a un paralítico, o le daba vista a un ciego, o sanaba a un leproso, él ya lo había visto en donde, en lo espiritual. Ya el Padre lo había hecho. Él simplemente iba y lo hacía, pero porque ya estaba hecho. Hay un libro, uno de mis autores favoritos es John Eldredge, y él tiene un libro que se llama Caminando con Dios. Y es increíble cómo John, a través de este libro, nos habla de que para toda decisión, por mínima que fuera, le consulta al Padre. ¿Cómo así? ¿Dónde ir a vacaciones? ¿Qué empleo tener? ¿Qué casa comprar? O sea, todo, cada minucia se lo pedía. Porque el Padre conocía en qué momento se debe mover y en qué momento no. Entonces, llegar hasta el punto de nosotros someter nuestras agendas a la voluntad de Dios. Y todo lo que hagamos, sea de palabra, de obra, de hecho, es para la gloria de Él. Entonces, llegar a un momento y decir, Señor, mi vida ya no te pertenece a ti, y hago la voluntad tuya. En ese momento nosotros, Dios nos guía a dónde ir, Dios nos guía a qué hacer, Dios a través de su Espíritu Santo nos guía. Por eso es que Jesús decía, yo me tengo que ir, porque vendrá otro, habrá otro, ¿cierto? Que deben llegar. Y Él estará con ustedes. Entonces, en este mundo, como tú le decías, posmoderno, donde la verdad se revitaliza, como se dice, que está como tan relativa, ¿cierto? Relativa. Todo es como tan denso, como tan fluido, ¿cierto? Ahora todo queremos like, ya lo queremos ya. Dios nos llama a un hacer contracultura, ¿ya?
¿ya? Porque para Dios está el proceso, ¿sí? Y las cosas en Dios no son light. Claro, Él puede hacer un milagro y te lo puede dar ya, pero hay momentos en los cuales nosotros tenemos que tener un proceso, y el proceso lleva tiempo, y eso a veces no nos gusta. Y es donde debemos someternos a las agendas y a lo que Dios quiere. Solamente teniendo una intimidad con el Padre, una relación estrecha, ¿sí? En buscar su voluntad, podríamos nosotros o podemos mantenernos en este mundo tan volátil. Yo creo que el entender que somos hijos de Dios nos mantiene en un lugar de humildad, pero también de grandeza al mismo tiempo. Y es ese ejemplo que nos daba Jesús, como tú hablabas ahorita, de cómo Él, siendo Dios mismo, siendo Rey de Reyes, Señor de Señores, podía ponerse en un lugar de esclavitud y lavar los pies a sus discípulos, mostrando, sé quién soy y eso no me hace menos. Yo creo entonces que la identidad va muy ligada al nivel de liderazgo que vamos a poder tener y la influencia si sabemos y tenemos claro esta información tan valiosa que tú nos has compartido. Pero quisiera, Julio, que habláramos también un poquito acerca de tu vida personal, y es cómo encontraste esto de la identidad, cómo encontraste tu identidad y cómo esto hace que ahora tu ministerio tenga éxito. Bueno, gracias también. De verdad que como te decía, yo tenía una herida del padre. Mis padres se divorciaron cuando tenía 8 años y eso causó que papá saliera de la casa y tuviera un padre ausente. Durante muchos años yo traté de buscar esa identidad, ¿sí? Y yo creía que yo era por lo que hacía, obviamente, y me destacaba en los deportes, me destacaba en hacer teatro, me destacaba en cosas que hacía. Y me esforzaba por ser el mejor. Cuando me gradué, quería ser el mejor comunicador, el mejor en televisión, en todo esto. Y hay un vacío, porque al fin de cuentas tú encuentras que por mucho que tú hagas, y eso nos lo habla Salomón Eclesiastés, que tuvo muchas cosas, ¿cierto? Y tenemos eso, fama, prestigio, poder, dinero, pero eso no te llena, eso no te llena. Y fue algo muy lindo porque en medio de esa búsqueda, aunque yo había conocido de Cristo a los 15 años, solo a los 30 años yo pude volver a los caminos de Dios. Y pude encontrarme con algo maravilloso, ¿cierto? Pude encontrarme con entender cómo Dios me había creado. Porque, como lo decía Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y fue un encuentro tan especial, y por eso yo hablo y es lo que hago en el ministerio, y es lo que me da pasión, porque yo pude encontrar que Dios me había dado 3 anhelos profundos en mi corazón. Yo presté servicio militar, luego ingreso a la Marina, estuve en los Scouts, viví una vida de aventurero y bueno, y tenía un desorden con muchas novias, pero había algo ahí también en el fondo, no el tener muchas novias, sino que entendía que Dios me había dado una batalla que pelear. Soy un guerrero. Dios puso una aventura en mi corazón y una bella que rescatar. Había que rescatar a la bella, no las bellas. Pero ahí fue donde entendí entonces que eso que hacía vibrar mi corazón, que le ponía tanto alegría y pasión, eso lo había puesto Dios. Así es que desde ese momento yo empecé a buscar a Dios de otra manera. Y quise, y fue muy lindo porque pude reconciliar mi relación con papá. Fue un momento maravilloso porque eso nos permitió juntos iniciar con el ministerio, con el rescate del corazón del hombre, porque entendía que si un corazón, si el hombre vive desde sus pasiones, no desde el deber ser, sino realmente para lo que fue hecho, entonces allí encontramos realmente realización. Y quiero dar el crédito aquí a John Eldredge, ¿no? Que fue a través de Salvaje Corazón. Y no fue yo ni fue el libro, fue Dios que lo hizo, que me abrió esa oportunidad y me dijo, mira, yo soy tu padre y te amo y quiero hacer esto contigo, quiero formar tu carácter, quiero y empezar esa relación a caminar con Dios, paso a paso. No ha sido fácil,
he tenido momentos de crisis, pero también momentos, como tú lo dices, de mucha victoria, ¿cierto? Donde he podido ver la gloria de Dios, porque tú dijiste algo fundamental. Cuando yo tengo claro quién soy, ¿cierto? Ya no es una posición que obtengo, sino una condición. Soy hijo del Rey, soy hijo del Señor de señores. Entonces ya mi posición también cambia. Y aunque tengo la humildad, ¿cierto? Y aunque sabemos muy bien, también sabemos que los hijos de Dios, ¿cierto? Porque yo sé los pensamientos que tengo de ti, pensamientos de bien y no de mal, para darte el futuro que tú esperas. Me gusta mucho lo que tú dices, Julio, y aquí yo quisiera decirle algo a esos líderes que han sido llamados, han sido elegidos por Dios, saben y tienen ese deseo en su corazón, pero muchas veces no se arriesgan a ir por eso, a hacerlo, por sus temores, por sus vacíos, porque dicen, ¿quién soy yo para hacerlo? Porque ven a otros quizás como con más grandeza que tú. Mira, yo en algún momento también me sentí así desde que yo conocí al Señor, te comparto a ti también, Julio, yo sentía como una llama, una pasión. Yo dije, hay que hablar del Señor, creé las redes sociales para impactar personas, pero al mismo tiempo pensaba en mis debilidades, en mis vacíos, en mis temores, en que quizás yo no daba la talla como otras personas y por mucho tiempo estuve como tras bambalinas, pero hablando de que tampoco quería mostrarme ni hablar de él yo, sino más bien solo poner una frase y ya. Y yo creo que cuando encontré esta verdad de identidad de hija y entender que, como tú decías, no es John, no es un libro, no es que tanto sé, no es mi título, sino es Dios a través de mí como instrumento. Y tuve clara esta identidad. Es entonces desde ahí que he podido simplemente ser ese barro que se deja usar en las manos de Dios, y por eso hoy te animo a ti también como líder de que simplemente entiendas tu identidad de hijo de Dios y de instrumento de Él y te dejes usar para esas cosas grandes que Él quiere hacer. Quiero, Julio, que hablemos acerca de tu ministerio específicamente. Cuéntanos cómo ayudas hoy a cientos y miles de personas y de hombres a encontrar esa identidad a través de Travesía Masculina, Salvaje de Corazón, Seres. Cuéntanos un poquito acerca de este ministerio. Bueno, gracias. Lo primero que todo es que, como te decía, el primer rescatado fui yo, ¿cierto? Como hombre necesitaba, entiendo el dolor, entiendo la decepción de la vida y entiendo la soledad, porque eso lo experimenté. Y quería dar respuesta. Yo sé que Jesús es la respuesta, pero a veces como hombres nos sentimos inhibidos, inadecuados, no sabemos, porque también ha llegado la presión de una sociedad donde nos exige cada vez más un rendimiento, donde la iglesia también a veces nos pone cargas, ¿no? Y donde nos dicen, usted es el sacerdote del hogar, usted tiene. Y eso en cierta manera, obvia, es verdad, lo dice la Biblia. Pero cuando nosotros nos dicen el qué, pero no el cómo, ¿cierto? Ahí es donde como que fallamos en ese sentido. Yo le pedí a Dios, el Señor, cuando me hizo el llamado a servirle, ¿cierto? Yo le pedía que quería en algún momento, y yo fue a los 15 años, porque yo estaba en Bogotá, en el Coliseo del Campín, cerca de 10,000 hombres que estaban allí, en un evento solo para hombres, y fue cuando el Señor instó mi corazón, y yo le decía, Señor, si algún día te sirvo y tú me llamas a servirte, quiero hacer esto, rescatar el corazón de los hombres. Ser hombre no es fácil y con Cristo mucho menos. Ser hombre hoy es difícil porque, como les decía, la presión, ese dolor que a veces sentimos y no sabemos cómo expresar. Hay una estadística que dice que las mujeres incluso viven 10% más que los hombres porque ustedes expresan, tienen alguna situación, lo pueden hablar, nosotros no. Así es que empezamos a orar y Dios nos dio una metodología, nos permite llevar a otro nivel, ¿cierto? Algo que nosotros hayamos aprendido. Lo primero que encontramos es que nosotros, el centro de nosotros es la Biblia, o sea, somos bibliocéntricos, lo que dice la palabra, creemos en Dios, creemos en Jesucristo, su Hijo y el Espíritu Santo. Y es poder empezar a dar esa buena nueva a los hombres, a rescatarlos, a sacarlos de las prisiones en las que están y poder decir, mire, hay otra manera de vivir la vida. Y esto lo hacemos a través de diversas experiencias, ¿cierto?
tenemos conferencias, tenemos un programa que se llama Travesía Masculina, que es durante varios meses, tú vas entrando y viniendo a una serie de experiencias que pueden ser desde una reunión de 2 horas a compartir un material hasta irnos a un día de campo o 3 días de campamento, como en Ceres, que es supervivencia, entrenamiento, rescate, entrenamiento del ser. Entonces, todo esto son excusas al fin de cuentas, pero lo que queremos es que ese hombre primero rescate su corazón, que se conecte con el Padre, que pueda ver a Dios como su Padre, que pueda sanar las heridas de su pasado, que pueda restaurar su vida. ¿Con qué fin? Si un hombre entiende cuál es su identidad, cuál es su propósito y llamado, sana sus heridas, es un hombre capacitado, ¿sí?, para poder restaurar su familia. Porque cuando un hombre es restaurado, su familia también es restaurada. Y si tenemos varias familias a la vez, la sociedad está restaurada. Entonces, el foco de nosotros son los hombres, es trabajar con una masculinidad auténtica, enseñarnos los que Jesús nos enseñó acerca de la masculinidad. Y esto lo vemos, ¿cierto? Es cuál es tu percepción de Dios, cuál es tu percepción de Jesús. Porque, claro, Jesús es misericordioso, sí. Cuando tú necesites amor y misericordia, y está Jesús. Por ejemplo, si tienes una imagen de la Madre Teresa de Calcuta, no sé si me hago entender, ¿cierto? Pero Jesús también es aguerrido. Jesús entra. Dicen que la mayor invasión fue el día D, ¿cierto? Cuando llegaron a Normandía los aliados. Pero hay una invasión mayor. Y es cuando Dios Todopoderoso, omnipotente, omnipresente, se hace hombre en la persona de Jesús. Y llega a la tierra y viene a rescatar lo que se había perdido. Ese rescate, a eso estamos llamados. Nosotros nos unimos a las fuerzas celestiales y decidimos poner y estar en esa misión de rescatar ese corazón del hombre para restaurar su familia y transformar la sociedad. El mayor desembarco, la mayor invasión fue cuando Cristo llegó aquí a la tierra. Es hermoso, de verdad, el Ministerio Ventura. Cuéntanos, Julio, cómo pueden encontrarte a través de las redes sociales, cómo se pueden poner en contacto contigo, porque además de eso, Julio nos va a regalar a todos esos líderes que quieren hacer parte de algunos de estos talleres que él brinda o de los campamentos que él brinda, un 25% de descuento a todos los asistentes a la cumbre para líderes cristianos. Pero cuéntanos cómo pueden ponerse también en contacto contigo. Bueno, Sara, muchas gracias. Sí, como te dije, son varias experiencias. Nos encuentran en Facebook, ¿cierto? Como Ventura Colombia o www.fundacionventura.org, www.fundacionventura.org. En Instagram y en Facebook, Ventura Colombia. Mi Instagram personal es Julio Training, ¿cierto? @Julio Training, y allí pues puedes encontrar la información. Y lo que tú dices, quiero también decir algo en este momento, porque muchos de los líderes son mujeres, ¿cierto? Que también están viendo esto. Y, no, pero eso es para hombre. Bueno, primero quiero decirte algo. Yo sé que tienes un hombre en tu vida, sea tu esposo, tu novio, tu padre o tu hijo, ¿ya? Cuál puedes enviar algunas de nuestras experiencias. Pero también, yo quiero decir algo. La punta de lanza del Ministerio Ventura son los hombres, porque hemos encontrado una necesidad muy profunda y que a veces no sabemos cómo trabajar con él. Pero eso no quiere decir que descuidemos otros focos. También trabajamos en la restauración de la mujer. Tenemos experiencias para parejas, tenemos experiencias padres e hijos, padres e hijas, ¿sí? Aventura familiar, que es con toda la familia. Entonces son diferentes experiencias que tenemos, pero donde también comprometemos a la familia. Así es que no solamente los hombres, sino también podemos desarrollar otros equipos.
Así que si tú eres un líder que considera que yo necesito sanar mi identidad, yo necesito encontrar esa masculinidad con la que Dios me creó, yo necesito rescatar mi corazón para comenzar a potencializar mi liderazgo, tú puedes ponerte en contacto con Julio, que él con todo el amor va a ayudarte a esto. Julio, estoy supremamente agradecida contigo, creo que no hay mejor manera de comenzar esta cumbre que rescatando nuestra identidad, reconociendo quiénes somos y ya teniendo clara la respuesta a esta pregunta que tanto nos hacen en tantos lugares, teniendo clara esa identidad, sé que vamos a poder ser grandes líderes con grandes ministerios de éxito, pero siempre manteniendo un corazón en humildad y en lo que Dios quiere que seamos, ese líder que Dios quiere que seamos. Te doy las gracias infinitas por hacer parte de esto y bueno, esperamos entonces que puedan ponerse en contacto contigo también para seguir avanzando en este proceso de nuestra identidad. Sara, muchas gracias a ti por esta oportunidad y bueno, líderes, vamos con toda y felicitaciones por este proyecto que de verdad que es del corazón de Dios. Esta cumbre llega a ti gracias a Sara Arcila de Tiempo de Impacto y Cristo para las Naciones.